A mediados de mayo del año 1734, la ciudad de Londres amanece aterrorizada. Los incendios no eran algo extraño en la era moderna, pero concretamente para los ingleses, hablar de llamas y casas ardiendo seguramente traería malos recuerdos, recuerdos que tal vez aún recordaban los más viejos, puesto que 68 años atrás, el gran incendio de septiembre de 1666 había arrasado la práctica totalidad de la ciudad de Londres y había provocado cambios tan drásticos en su urbanismo como que se comenzara a promover la construcción en ladrillo y piedra en detrimento de la tradicional madera, que resultaba, por cosas de la vida, mucho más inflamable para el fuego. Sin embargo, en esta ocasión la sangre no llega al río y el Daily Journal asegura que solamente se han quemado unas cuantas casas, pero no casas cualquiera, casas de lujo. Una de ellas perteneciente a un famosísimo, y por qué no decirlo, también riquísimo banquero irlandés llamado Richard Cantillon. Parece ser que este hombre llevaba afincado en París, en la capital de Francia, bastantes años, pero que también tenía su propia residencia en Londres, donde, años más tarde, terminaría residiendo su hija. Pero por ahora lo que nos interesa saber es que cuando los aldeanos, las gentes de la ciudad de Londres, fueron a retirar lo que quedaba de los escombros de las casas y a apagar las pocas brasas que quedaran, entre lo que había sido la antigua casa de dicho banquero, de Richard Cantillon, estas buenas gentes se encontraron un cadáver, calcinado, es decir, que había estado en llamas. Un cadáver que estaba totalmente irreconocible, pero a quien las autoridades no dudaron en describir como el banquero, como Richard Cantillon, señalar que había muerto. Lo que no estaba claro era si había fallecido a causa de un accidente o si por el contrario lo habían asesinado. Este misterio llevaría a las autoridades inglesas a desarrollar un juicio que se salió de toda lógica a ojos de muchos, desencadenando un misterio que incluso hoy, año 2026, sigue siendo un misterio, y por qué no señalarlo, también es uno de los grandes misterios de la teoría económica. Así que si os interesa esta historia, bienvenidos a Relatos de la Historia. Como siempre, yo soy Marta, vuestra locutora de confianza. Os animo a que si os gusta el programa os suscribáis, me dejéis un comentario, me dejéis un me gusta y estéis atentos a próximos programas. Hoy vamos a conocer, por supuesto, la figura de Richard Cantillon, banquero, juerguista, víctima de un true crime en el siglo XVIII y, ¿por qué no decirlo también?, está considerado como uno de los grandes teóricos de la economía incluso antes de que Adam Smith publicara su famosa obra La riqueza de las naciones. Ojo, décadas antes. Así que, si os interesa el tema, no tenéis más que quedaros y escuchar. Os prometo que no os vais a aburrir. Por lo general se acepta que nació en 1680, pero también es posible que su nacimiento hubiera tenido lugar en cualquier momento entre 1680 y 1690. Por tanto, hay 10 años que podrían mantener cierta duda sobre el momento en el que nació nuestro personaje. Pero lo que se sabe es que nació en Ballyronan, en el condado de Kerry, en Irlanda, para ser más exactos, en un punto en el suroeste de dicha isla. Un entorno que, parece ser, desde muy pronto habría vinculado a este pequeño con el mundo del mar, con el mundo de los intercambios y también con el mundo de la piratería, pues parece ser que a finales del XVII había ciertos problemas de delincuencia en las costas irlandesas. Probablemente, tal vez, el joven Richard hubiese visto alguno de estos barcos, aunque eso dependía también de la clase social, de la cercanía real a la costa y especialmente del cuidado que sus padres pusieran en que el niño estuviese más o menos libre. Sobre la familia de Richard también hay dudas, pero a grandes rasgos se sabe que pertenecían a los terratenientes irlandeses, concretamente a aquellos que eran católicos. Se sospecha que su padre también podría haberse llamado Richard Cantillon y que, a diferencia de su hijo, a diferencia de lo que sería el joven Richard, habría sido un hombre comprometido con su comunidad, llegando incluso a financiar parte o la totalidad de la capilla de Kerry, capilla católica, digamos, mientras que su madre se sabe que se llamaba Bridget Cantillon, perteneciente a la localidad, al municipio de Kilgovin, en Adare, en el condado de Limerick, también en Irlanda. Una curiosidad sobre sus padres es que parece ser
por razones de consanguinidad, habrían necesitado una dispensa papal para casarse, algo relativamente normal entre la nobleza, pero que, oye, ahí está ese dato. Aparte de eso, se sospecha que la madre de Richard podría haber estado mejor posicionada a nivel social que su padre, siendo una sobrina o tal vez una prima del banquero Sir Daniel Arthur, un hombre que tendría cierta importancia en la época, hablamos de finales del 17, principios del 18, puesto que una de las sucursales de su banco, una de las más importantes, podría haber estado en Madrid, en España, y haber sido bastante activa durante la Guerra de Sucesión que echó del poder a la familia de Habsburgo y subió al trono español a la Casa de los Borbones para siempre. Este contexto, para los que no seáis de España o para los que no estéis puestos en este tipo de historia, es conocido como la Guerra de Sucesión. El joven Richard Cantillon sería contemporáneo a dicha guerra, pero ahora mismo nos encontramos unos años antes de que el conflicto estallara. Os lo voy a ir explicando poco a poco para que no os perdáis, o procurando que no os perdáis en el relato. Aparte de los padres y de los posibles tíos o primos, lo que también se sabe de Richard es que tenía dos hermanos, uno llamado Thomas, el heredero al mayorazgo, el heredero a las tierras de su padre y el que estaría destinado a quedarse en Irlanda para siempre, mientras que tenía otro hermano, un hermano pequeño seguramente, llamado Bernard, el cual le acompañaría en sus aventuras con el paso del tiempo, concretamente en una muy económica, pero todavía falta un poco. Una vez visto todo esto, tenemos que entender algo sobre la familia Cantillon, y es que tenía una tendencia altísima a repetir nombres. Y parece una tontería, pero esto dificulta muchísimo el trabajo de los historiadores para clasificar y situar exactamente quién estaba en qué sitio, en cada momento, quién era quién, hijo de quién, hermano de quién. Complica mucho las tareas de reconstrucción familiar, pero a grandes rasgos se ha hecho lo que se ha podido. Sobre el origen de la familia, lo que se sabe es que la palabra Cantillon, que paradójicamente suena mucho a francés o incluso a idiomas latinos, sería de origen gaélico y haría referencia a quien porta la antorcha o a quien lidera. Tiene cierto sentido si nos paramos a pensar que la familia podría haber sido terrateniente, con casi total seguridad lo era, pero aquellos que pertenecen al norte de Francia tienen una segunda teoría, y es que Cantillon también podría hacer referencia o ser una forma traducida de la palabra roca fina, o de lo que sería un ladrillo, vamos a decir, una roca pulida, fina, trabajada. Todos estos datos nos hablan de una figura. Nos hablan de la figura de un niño que se cría en un entorno muy concreto, en un periodo inmediatamente anterior a la Revolución Gloriosa de los ingleses. Veréis, 8 años después de que naciese el pequeño Richard, cuando tendría unos 7-8 años, la casa Estuardo, que gobernaba el país, que gobernaba lo que era la isla de Gran Bretaña y la isla de Irlanda desde principios del siglo, es decir, desde que falleció la difunta reina Isabel I, la hija de Enrique VIII, la pelirroja, la hija de Ana Bolena, esa, pues esta familia había destacado por, vamos a decir, que ser particular. Cada uno de sus reyes había dado nombre y apellido, al mismo tiempo que habían expandido de forma casi continua las fronteras de los ingleses, del imperio inglés, y al mismo tiempo que mantenían disputas con sus propios políticos y con sus propios súbditos sobre la religión. Y es que algunos reyes Estuardo habían sido católicos, otros habían sido protestantes, otros lo habían sido de nombre y otros habían ido cambiando. Y me diréis, bueno, Marta, tampoco es para tanto. Sí es para tanto si tenemos en cuenta que solamente habían habido 4 reyes de la casa Estuardo. Para que os hagáis una idea, desde que falleció la reina Isabel I, tuvimos a Jacobo I, hijo de la mítica María Estuardo, Carlos I, Carlos II y el que gobernaba durante la infancia del pequeño Cantillon, Jacobo II. Este rey fue destronado por la Revolución Gloriosa de 1688. El Parlamento inglés entregó el poder a la hija de Jacobo, María, que era protestante y estaba casada con el famoso Guillermo de Orange. Pero este cambio de gobierno, este cambio de poder, no gustó a todos. Históricamente se le considera un paso adelante para el parlamentarismo en contra de lo que sería el autoritarismo, el absolutismo y, en concreto, en el caso de Jacobo II, de este rey destronado, un intento de gobierno católico autoritario para los ingleses. Sin embargo, no gustó a todos, como os decía, y se alzaron los llamados levantamientos jacobitas o también conocidas como guerras jacobitas, que fueron especialmente populares en Irlanda, en la isla donde nació Richard, precisamente porque en esa isla había una concentración muy alta de católicos que defendían al rey.
por lo que a lo largo de los años, probablemente toda la infancia del joven Richard, del pequeño niño, habrían sido testigos más, menos, a grandes, a pocos rasgos, de los problemas que las guerras y que los conflictos políticos y territoriales desencadenaban. Muchos terminaron asumiendo el nuevo gobierno y pasándose de religión, del catolicismo al protestantismo, bueno, al anglicanismo, mejor dicho, porque el anglicanismo se parece más al catolicismo en temas de doctrina, liturgia y demás de lo que podríamos llegar a pensar. Pero aquellos que siguieron leales al rey Jacobo II, a su gobierno y a la Iglesia católica romana, pagaron un alto precio. A muchos les quitaron sus tierras, a otros los obligaron a exiliarse, otros cumplieron pena y a otros los mataron. Esto dependía mucho de la familia, de la zona, de quiénes eran los vecinos, del nivel de aceptación, de tolerancia entre las partes. Todo esto dependía. También se supone que las grandes expropiaciones de tierra, las grandes detenciones, habían ocurrido décadas antes, en torno a 1650, cuando otra vez volvieron a surgir los problemas entre católicos, protestantes, el rey, el parlamento, Cromwell y demás. Pero, en este caso, a finales del siglo XVII, un par de batallas, la de Boyne en 1690 y la de Augrim en 1691, terminarían reavivando las tensiones y sellando, en buena parte, el destino de la mayoría de los terratenientes y de los líderes irlandeses católicos, entre ellos los Cantillon. La familia de Richard se sabe que sufrió expropiaciones, les robaron tierras, les quitaron parte de sus terrenos y en suma dejaron de ser los líderes que habían sido durante 8 siglos en el condado de Kerry para convertirse en simples arrendatarios de unas cuantas tierras que seguían manteniendo. Algo que inevitablemente empobreció a la familia e inevitablemente obligó a algunos de sus hijos a que se buscaran la vida, incluso fuera de la isla. Y ese fue el caso de Richard. Es difícil ubicar el momento en el que este joven, probablemente un adolescente, se marchó de su Irlanda natal para afincarse en París, pues el único documento oficial que se conserva de aquella época es una carta, es un papel, donde se señala que Richard Cantillon habría adquirido la ciudadanía francesa en el año 1711. Por tanto, si asumimos que nació más o menos en 1680, 1685, y suponiendo que la primera parte de su vida la hubiera pasado en Irlanda por ser un niño, tendríamos ahí unos 15, 20 años, tal vez 12, dependiendo de la cuenta que echemos, donde este joven podría haberse marchado a París y haberse puesto a las órdenes de un pariente de la familia, que se supone también se llamaba Richard Cantillon, pero, ojo, porque este era el chevalier, el caballero, el mayor, vamos a decir. Un pariente de la familia que le habría acogido en su seno y le habría enseñado todo lo que necesitaba para convertirse o bien en un orfebre, o bien en un banquero, o bien en un comerciante. Que vosotros diréis, Marta, aclárate con una profesión, porque eso son muchas. Pero no. A finales del siglo XVII, principios del siglo XVIII, lo cierto es que aquellos que se dedicaban a la banca, como aún no estaba desarrollada la banca moderna como tal, solían ejercer también trabajos relacionados con los metales. Eran orfebres, eran joyeros, eran gente que fundía, era gente que también se dedicaba al comercio de larga distancia, gente que, en resumidas cuentas, mantenía siempre en su poder grandes cantidades de dinero y que por tanto tenían capacidad para dar préstamo, para cobrar intereses y para hacer trabajos. Eran comerciantes, pero no solo eran comerciantes de mercancías, o no solo tenían por qué serlo, también eran comerciantes de dinero. La historia más pura en este sentido, les ha dado un nombre mucho más desagradable, casi pecaminoso: usureros. La usura ha estado muy mal vista por todo el mundo desde tiempos inmemoriales, pero si hablamos de la Europa medieval y de la era moderna, estuvo especialmente mal visto por la Iglesia siempre, porque la usura implica cobrar más dinero del que has prestado, cobrar una tasa de interés. Vas a lucrarte, vas a sacar beneficio de prestar dinero a quien lo necesita. Y eso para muchos será un pecado, porque el valor de las monedas, el valor del dinero, para muchos dependía de Dios. O, bueno, podía depender del rey, el rey podía dar orden de que las monedas pasasen de valer una cosa a la otra, pero siempre tenía que respetarse las leyes naturales de los metales que formaban las monedas. Si estaban hechos de oro, no podías alterar el precio de la moneda hasta que tú quisieras. Si estaba hecho de plata, tampoco. Y si estaba hecho de cobre, muchísimo menos. Por tanto, siempre había unos márgenes de maniobra, pero estrictos. Y se supone que aquel que daba préstamo, el usurero,
se ocupaba de hacer justo eso. Jugaba con el valor de las monedas y les aplicaba un precio, el precio que ellos querían, aunque muchos de estos banqueros y comerciantes con el paso de los años terminarían diciendo que no estaban cobrando por el dinero en sí. El tipo de interés, que es así como se llamaría a posteriori, no era el precio del dinero, sino el precio del tiempo que ellos iban a pasar sin disponer de su dinero porque lo habían prestado a otra persona. Y ellos exigían un pago por ese dinero precisamente porque estaban renunciando a comprar con él, a hacer otros negocios con él o a disponer de él a su antojo. Y además corrían el riesgo de jamás recuperar su dinero, de jamás recuperar su inversión. Por tanto, van a llamarlo el rischio, el riesgo, el agio, o lo van a llamar el tipo de interés. Y por eso no cualquiera podía dedicarse a estas cuestiones. Y por eso los banqueros, en el siglo XVIII, a medida que se iba expandiendo los oficios de las finanzas, a medida que se iba expandiendo el comercio a gran escala entre continentes, precisamente por todo lo que implicó el descubrimiento de América y el desarrollo de las colonias, y bueno, el endeudamiento de las coronas, al final todo esto terminó haciendo que poco a poco el negocio de banqueros se fuera asentando. Digamos que en este periodo en el que Richard trabaja con su primo en París y aprende los gajes del oficio y se va curtiendo, digamos que irá sentando las bases para que su cabeza asimile lo que años más tarde plasmaría en papel, una forma de trabajar dentro del sistema, una forma de trabajar dentro del campo, la agricultura, la industria, la manufactura, una forma de trabajar entre los lujos de la nobleza y lo que fabricaban los artesanos. Él lo llamaría el entrepreneur, el emprendedor, el empresario, el negociante. Él, con el paso de los años, pensaría que su primo, su tío, el Chevalier Cantillon, era uno de estos hombres. Pero es que él mismo estaba trabajando, aunque todavía no lo sabía, para convertirse en otro igual que él. Pero si os parece, vamos a entrar en otros detalles, porque precisamente Richard Cantillon no fue el único irlandés que en su tiempo se marchó a vivir a París. Precisamente a causa de las guerras jacobitas, muchos miembros de la nobleza irlandesa, y bueno, también vamos a incluir al propio rey destronado Jacobo II, terminaron huyendo de las islas de Gran Bretaña y de Irlanda y refugiándose en el continente. Muchos de ellos terminaron en Francia, y eso provocó que la mayoría, imaginaos, tú eres un noble, te marchas de tu país, abandonas todas tus tierras, todas tus casas, te vuelves a asentar en una ciudad nueva, probablemente no hables el idioma o lo hables de aquella manera, necesitas ayuda, necesitas dinero, necesitas asentarte. ¿A quién vas a recurrir? Obviamente tendrás más confianza si cuentas con alguien de tu cultura, alguien que hable tu idioma, un irlandés allí, que te ayude y te dé el apoyo necesario y te enseñe cómo relacionarte entre la sociedad francesa. Ese va a ser el gran papel que tendrán el Chevalier Cantillon, el futuro grande Richard Cantillon y otros tantos hombres de su clase y de su estilo. Es famoso cuando se habla de que en esta época muchos banqueros irlandeses estallaron en popularidad, en poder, en riqueza, en crecimiento, y muchos lo hicieron aprovechando que estos exiliados de Irlanda y de Gran Bretaña, bueno, principalmente irlandeses, necesitaban ayuda y confiaban más, como es lógico, en gente que entendiera su forma de vivir y cuál era su situación, y probablemente también que eran parientes. Eso es muy importante. Entre todas las familias que trabajarán con el Chevalier y con el joven Richard, destacará la familia de los O'Mahony, dirigida por Daniel O'Mahony, un hombre del que pronto hablaremos, pero se dice que Richard en esta época en quien más pone el ojo es en su joven hija, la pequeña Mary Ann O'Mahony, una muchacha que es unos años más joven que Richard. Todavía no le ha dicho nada, no se ha declarado ni a ella ni a su padre, no ha dicho nada, o se piensa que nunca dijo nada. Sin embargo, ya estaba aprendiendo. Aunque, vamos a ver, no fue la única mujer de su vida. Pero todo esto se queda un poco en pausa, porque todo lo que hay son conjeturas. Hasta que llegamos al año 1711, el año en el que al final Richard consigue la ciudadanía francesa. Ese año lo cambia todo a nivel europeo para él. Lo cambia todo porque, si nos vamos a lo que era la geopolítica de nuevo, en el siglo XVIII, a principios, tenemos la Guerra de Sucesión. Vuelvo a explicároslo para que lo tengamos todos claro. En el año 1700 fallece el rey Carlos II de Habsburgo, rey de España. Y cuando fallece lo hace sin hijos. Por tanto, hay dos pretendientes a la corona.
dos que teóricamente tienen la suficiente legitimidad sanguínea para reclamar la corona. Uno es el archiduque Carlos, de la rama Habsburgo, de los que gobiernan en Austria. Se supone que son los herederos naturales, y buena parte del país, especialmente en la zona oriental, es decir, la zona mediterránea, lo aceptan como tal. Pero, sin embargo, el rey se dice que, manipulado por su mujer, había dado la corona a un francés. Fijaos qué curioso, los grandes enemigos de los españoles en esa época. Un hombre llamado Felipe d'Anjou, nieto del rey Sol Luis XIV, del cual ya hemos hablado en este podcast, y también hemos hablado de su madre, la infanta española Ana de Austria, la reina de los mosqueteros. Pues bien, se supone que el rey español deja la corona a este pariente suyo, a este sobrino suyo, Felipe d'Anjou, y otra parte del país, generalmente se asocia con la zona de Castilla, termina aceptando a este monarca. Pero la realidad de la historia es que las dos facciones, las dos ramas de la familia, se van a pelear por la corona. Y así es como ese mismo año estalla un conflicto internacional, el conflicto de la Guerra de Sucesión Española. Y por supuesto, como podéis imaginar, los franceses estaban muy interesados en que su bando, su candidato, triunfase. El rey Luis XIV puso toda la carne que tenía en el asador y todos los recursos económicos que tenía para que su nieto heredase la corona española. Mientras que los vieneses, los emperadores del Sacro Imperio y los emperadores de Viena, los Habsburgo germánicos, también hicieron lo mismo y volvieron a poner otra vez toda la carne en el asador y todos los recursos económicos. ¿Qué ocurre? Pues que quien se quedara con la corona dominaría buena parte del territorio europeo. Y los franceses eran gente peligrosa, por lo que entró un tercer agente en toda la película, llamado los ingleses, los nuevos reyes, María y Guillermo de Orange, que, como buenos protestantes, quisieron meterse en la historia y, al pensar que una unión entre españoles y franceses podría ser demasiado poderosa, eligieron ponerse de parte de la rama alemana de la familia. Pero con condiciones, por supuesto. Todo esto es muy detallista. Me diréis, Marta, ¿por qué nos estás contando todo esto? Por Dios, qué locura. Pues queridos, ¿de qué hemos estado hablando hasta ahora? De banqueros, de gente que se dedica a los recursos. La Guerra de Sucesión Española fue una grandísima ocasión para que los banqueros de Europa desarrollaran su actividad y demostraran la capacidad de poderío que tenían para decantar la balanza en una dirección o en otra. Y ahí, concretamente los irlandeses, tuvieron un papel curioso. Es el momento de Chevalier, pero también es el momento de otro pariente de Richard Cantillon, que también era banquero. Hablamos, por supuesto, de Sir Daniel Arthur, pariente de la madre de Richard, que tenía una sucursal en Madrid. En este contexto, nadie sabe decir muy bien cómo, casi parece una película de espías, el joven Richard es enviado a España y entra a trabajar a las órdenes de un noble inglés. Atentos al dato. Se trata del Paymaster general, entiendo que será el hombre de pago, el pagador general, James Bridge, el primer duque de Chandos, que también llegaría a ser conocido como Lord Carnarvon, pero no penséis en el que financió la excavación de Howard Carter. Ese es mucho posterior, unos cuantos siglos posterior. Aunque no está claro por qué motivo Richard Cantillon entró al servicio de este hombre, lo que se sabe es que lo podemos encontrar en la zona del noreste de España, en la zona de Cataluña más o menos, trabajando de la mano de los ingleses, para ayudar, se supone, al bando de los austracistas, al bando que defendía a la rama Habsburgo alemana de la familia, a ese pretendiente a la corona. Y lo que se cuenta de Richard en este periodo no es precisamente honorable. El joven no llegaría a tomar un arma, o es muy raro que la tomase. Él estaba allí para hacer trabajo de oficina, de contabilidad y de banco, para gestionar el dinero que entraba y salía y que debía servir para abastecer a la tropa o bien para pagar armas y este tipo de detalles, vamos a decir. Lo magnífico es que Richard, a fin de cuentas, no trabajaba para ningún rey, sino para su jefe, James Bridge, por lo que digamos que los negocios que él haría estarían enfocados inevitablemente a enriquecer a su señor, o eso es lo que se dice. Parece ser que el dinero que pasaba por manos de Richard nunca se utilizaba para lo que debía, ni comprar armas, ni dar abastecimiento al regimiento, ni cuidar de los soldados, nada. El dinero nadie sabe dónde iba a parar, pero hay ciertas sospechas que señalan que el famosísimo duque de Chandos, el futuro duque de Chandos, Lord Carnarvon, habría terminado con mucho dinero después de la guerra.
habría acabado siendo un hombre riquísimo y, en varias cartas, habría agradecido a Richard sus servicios para con su persona. Un contraste curioso, sobre todo si tenemos en cuenta la visión romántica que muchos tienen sobre los hombres que lucharon en la guerra y la visión que muchos tienen de los irlandeses, que fueron bastantes, que vinieron a luchar a España durante dicha guerra. Muchos de los cuales, no todos obviamente, pero muchos, que lucharon en el bando borbónico. ¿Por qué? Porque muchos nobles irlandeses habían salido huyendo de Irlanda, huyendo del bando de la reina María y de Guillermo de Orange, del bando de los protestantes. Por tanto, habían encontrado en la casa, en la nobleza francesa y en la casa española, una causa para resarcirse y para enfrentarse, aunque fuese a pequeña escala, a sus enemigos, los ingleses, que estaban en el bando contrario. Y creo que el ejemplo que mejor puede representar esto es el de Daniel O'Mahony, el padre de Mary, la muchacha en la que Richard se había fijado en París. Ese hombre, mientras que Richard estaba en España trabajando con las cuentas de su jefe, se encontraba en la zona de Castilla, dirigiendo una tropa, una legión, vamos a decir, un grupo, no sé muy bien el lenguaje militar, de los dragones irlandeses, y moriría capitaneándolos en una batalla en Ocaña en el año 1714, año en el que se sabe que Richard estaba regresando a París, mientras que este joven había ayudado a que un inglés se enriqueciese y mientras que había robado, vamos a decir, recursos del ejército, o se sospecha que podría haberse dedicado al contrabando también, que esto de los negociantes tiene muchas aristas, pues Daniel O'Mahony, un compatriota suyo y padre de un interés romántico, un posible interés romántico, fallecía en Toledo, fallecía en Ocaña, en batalla, después de haber sido la mano derecha, una de las manos derechas, de James Fitzjames Stuart, duque de Berwick, también de Fitzjames, y de manos del ganador de la Guerra de Sucesión Española, el candidato francés, también recibiría los títulos de duque de Liria y Gérica. La historia no ha recordado tanto a Daniel O'Mahony, tampoco a su hija Mary Ann, pero mirad por dónde en Alicante sí que hay algún archivo dedicado a hablar sobre la figura de este hombre. Podéis buscarlo en internet si queréis. Volviendo con Richard, en esa época, cuando acaba la Guerra de Sucesión, y él regresa a Francia porque no se marcha a Inglaterra a pesar de haber trabajado, de haber cooperado con los ingleses, él vuelve a Francia y se vuelve a dedicar a las labores de banquero, ayudando a sus parientes, pero con el paso de los años no se sabe a ciencia cierta si es que el Chevalier Cantillon falleció y le dejó su negocio o si es que su negocio se fue a pique y Richard se vio obligado a abrir otro banco nuevo, gracias en parte a lo que había ganado durante la guerra o lo que le hubiese dejado su pariente, su familiar, el difunto Chevalier. Pero lo cierto es que se convierte en un hombre popular. Se vuelve rico, inmensamente rico, y se va a dedicar a una vida de sociedad. Una vida de sociedad por todo lo alto. Todavía no se va a casar, aunque se sabe o se cree que conocía a Mary Ann, pero va a esperar unos años y se va a dedicar a la vida loca. Amantes, amigos, correrías por París, juegos, expandir el negocio a otros países, se dedicará a los vinos durante una temporada, por eso os decía el cruce de negocios, y pensará. En los libros de Richard, en el libro que él escribió, rápidamente te das cuenta de que era un hombre muy inteligente y que tenía capacidad de observación sobre cómo se formaban los sistemas económicos. La palabra economía aquí, como suelo deciros, es anacrónica, pero es que es la forma en la que mejor puedo explicaros a qué se refería Richard, cuando describía el trabajo de unos y el trabajo de otros cooperando y poco a poco generando todo un sistema intrincado donde unos dependen de los otros. Pero volviendo a lo que nos importa, ¿cómo avanzó esta historia? Pues bien, quedaos escuchando y vamos a continuar. Llegó el año 1715 y con él la muerte del rey Sol, Luis XIV. A partir de ahora el sucesor sería el futuro Luis XV, un niño que sin embargo no estaba listo para gobernar. Ese pequeño necesitaba un regente y el elegido fue otro tío suyo, el duque de Orleans, conocido por sus fiestas y por su desmadre. Y tal vez, si recordáis el programa que hice dedicado a la figura de John Law, el fabricante de dinero, un auténtico juerguista y un prototipo del perfecto político corrupto de la actualidad.
El fin de la Guerra de Sucesión y la muerte del rey, es decir, el cambio de gobierno en Francia, significaron muchas cosas, entre ellas que ahora se debían saldar todas las deudas contraídas con banqueros durante la guerra, y eso afectaba a todas las potencias europeas, pero los franceses sintieron demasiado, muy en especial, la fuerza de estas cargas, hasta el punto de que no pudieron pagarlas, y como no podían pagarlas, algunos impuestos del país tuvieron que ser arrendados, es decir, cedidos, para que los cobrasen algunos de los acreedores de la corona hasta que las deudas se hubieran saldado. Aunque, como suele ocurrir cuando hablamos de Luis XIV, atribuir todas sus deudas a la Guerra de Sucesión española sería falso. Él había librado sus propias batallas y además llevado un nivel de vida excesivo durante muchos años. Tened en cuenta que Luis XIV es uno de los reyes, si no el rey, más longevo de la historia de Europa. Y además mandó construir el Palacio de Versalles, y además organizó unas fiestas y vivió con unos excesos que son recordados, celebrados e incluso exagerados por historiadores y periodistas posteriores. Pero una parte es cierta. La banca, mejor dicho, la hacienda real, las arcas de la corona estaban vacías y la banca se estaba llenando los bolsillos o exigía llenarse los bolsillos porque no estaban recibiendo lo que les tocaba. Y en ese contexto va a entrar uno de los personajes más importantes de la vida de Richard Cantillon. Se trata, por supuesto, del ya mencionado John Law. Os repito que en este podcast tenemos otro programa dedicado a su figura, por lo que no me extenderé demasiado, pero quiero que tengáis algunas nociones básicas para entender qué ocurrió con Cantillon en esta época. Law tuvo la idea de fundar un banco, la Banca General, para que la gente dejara depositar su dinero en metálico en dicha institución a cambio de billetes en papel moneda, lo que a día de hoy utilizamos. Económicos, fáciles de producir y fáciles de intercambiar y de transportar, esos billetes pronto se volvieron populares, por lo que en un momento dado incluso se quiso pagar impuestos con dichos billetes y la gente cogió confianza en esa banca de John Law y muchos empezaron a dejar su dinero allí. Pero, además, junto con esta fundación, el banquero escocés, es decir, Law, pidió también dar origen a una compañía, estilo Compañía de las Indias Orientales de los ingleses, para llevar todo el comercio con las colonias, especialmente con la Luisiana, al principio solo con la Luisiana francesa, pero con el paso del tiempo incluyendo también el comercio con Asia. Se supone que esa compañía emitiría acciones que debían comprarse única y exclusivamente con los billetes que imprimía el Banco de Law. Por lo que la gente dejaba su dinero, lo intercambiaba por billetes, compraba acciones y así también de paso saldaba un poquito sus deudas con la corona, porque se hicieron sus apaños. Y todo debería haber salido bien, todo habría salido bien y la economía francesa habría resurgido, la corona habría saldado sus deudas, el duque de Orleans habría quedado como un grandísimo regente de Francia y el pequeño rey, el nuevo Luis XV, habría pasado tranquilamente a la historia. Pero lo cierto es que esto no fue así. Y aquí es donde entra Richard, de nuevo, en escena. Richard Cantillon, en aquellos años de 1716, 17, 18, tenía un hermano que había marchado desde Irlanda. Se trataba de Bernard. Y debido a la buena relación que Richard había establecido con el famosísimo John Law, no le costó que éste permitiera a su hermano dirigir una expedición a la Luisiana francesa. El objetivo, buscar yacimientos de oro, de plata, de piedras preciosas, cualquier cosa que sirviera para traer de vuelta a Francia, para llevar hasta Europa y pagar, por una parte, a los que tenían acciones, pagarles el dividendo, la ganancia que les tocaba por los beneficios de la empresa y, además, entregar al banquero, a sus familiares, a sus amigos y a la corona la parte que le correspondía. ¿Qué ocurre? Pues que la expedición de Bernard falló. En la Luisiana no había nada. No había yacimientos grandes, no había oro, plata, no había piedras, no había rubíes, ni esmeraldas, ni nada. Muchos franceses pensaron que sería fácil, teniendo en cuenta los beneficios y las minas que estaban explotando los españoles en la zona sur del continente. Pero en este caso los franceses fallaron totalmente. Y como fallaron, no tardaron en darse cuenta de que no podrían pagar a toda la gente que les había comprado acciones. No les iban a poder pagar, por lo que tenían que tirar de las monedas, del dinero en metálico que había estado metiendo la gente dentro del banco. Una estafa piramidal.
toda una falacia. Intentaron engañar durante mucho tiempo a aquellos que habían dejado el dinero. Y esa estafa se supone que era privada. Solamente sabían de ella el duque de Orleans, el jefe de todo, John Law, y 4 interesados. Uno de ellos, uno de los grandes amigos de John Law. No se sabe exactamente en qué momento Richard Cantillon y John Law se conocieron, pero se sabe que fueron camaradas. Se sabe que juntos participaron de toda esa historia de la Compañía del Mississippi, de la Banca General, que se convirtió en una especie de banca pública francesa. Tuvieron un papel coprotagónico, tuvieron un papel de amistad, pero Cantillon pronto se dio cuenta de que, por mucho que Law fuese su amigo, la posibilidad de ganar dinero a su costa, utilizando como arma el sistema que él había provocado, era demasiado tentador. Probablemente Richard hizo números y se dio cuenta de que la empresa de su amigo, experto jugador de apuestas, pronto se iría a pique. ¿Y quién era él para arruinarse con su amigo y probablemente terminar prendido, detenido y encerrado en una pútrida celda? Pues no era nadie. Así que se dedicó a hacer lo que mejor sabía hacer Richard Cantillon: ser un negociante, siguiendo un poco la misma mecánica que había utilizado en España y la que había aprendido de su pariente, el Chevalier Cantillon. Pues se puso a hacer negocios que ya había hecho en el pasado. Tenía sus clientes, tenía sus amigos, sus aliados, tenía mucha gente, pero los más importantes fueron una supuesta posible amante suya llamada Mary Herbert y un caballero que suele ir con ella siempre, John Gage. Se sabe que estos nobles pidieron ayuda a Richard para poder comprar acciones, para hacer sus negocios, para llevarle las finanzas, varias cosas de este tipo, ¿no? Lo que hace un banquero. Y Richard les dio préstamo. La historia con estos dos personajes duró varios años, hubo varios negocios y varios contratiempos. A veces se llevaron bien y a veces mal. Pero la parte importante, lo que afecta a John Law, es que parece ser estos personajes tenían acciones de la Compañía del Mississippi. Pidieron a Richard que le entregasen dinero, que les prestara dinero para poder comprar más acciones, porque cuanta más gente quería comprarlas, más subían los precios. Y si nadie sabía que era una estafa, pues Richard, ¿por qué lo iba a decir? Entregó el dinero, compraron las acciones y con el paso del tiempo, cuando se vieron venir que algo podía pasar, Richard se ofreció a comprárselas. Tal vez os preguntéis por qué este hombre querría comprar unas acciones que no valían nada o que él podía intuir que no valían nada. La clave está en que el resto del mundo no lo sabía, así que Cantillon compraba las acciones a Mary Herbert, a John Gage, y luego las vendía a otros interesados en pagar mucho más dinero por ellas, por lo que Richard cobraba dinero por vender las acciones que compraba más caras y luego volvería a cobrar dinero exigiendo a esos dos nobles y a tantos otros, pero a esos dos en particular, que le devolvieran los préstamos que les había hecho para que jugaran con las divisas, para que jugaran con las monedas, las acciones y todos esos juguetitos de su amigo John Law. Al final Richard acumuló una riqueza millonaria, una riqueza enorme, que pronto se dio prisa en sacar del país, la sacaba de Francia poco a poco. Su banco se iba expandiendo y seguía manteniendo amistad con gente como Lord Carnarvon en Inglaterra, por lo que se sabe que el banco de Richard Cantillon se fue expandiendo y pronto terminaría teniendo también negocios en Londres, lugar donde años más tarde aparecería muerto. Pero por ahora, digamos que lo hacía de forma discreta. Nadie terminaba de darse cuenta. Hasta que pasa lo que pasa. Y efectivamente, tal como se veía venir, un par de años después de que iniciase toda esa aventura del Mississippi, de la banca pública y los intentos del regente francés por recuperar el dinero perdido durante la guerra y los años de excesos de Luis XIV, terminaron en desgracia. La banca de John Law cayó a lo bestia en cuanto la gente se dio cuenta de que desde la Luisiana no llegaba ni una sola riqueza, por lo que todo lo que ellos estaban pagando por las acciones realmente no valía eso, por lo que el precio de las acciones se desplomó y la gente que había pagado sumas enormes a cambio de esas acciones de repente se encontró con que nadie se las iba a comprar, nadie les iba a devolver el dinero que habían pagado, lo habían perdido todo, no esperaban recuperar nada en el futuro, no iban a recuperar nada. El pánico se extendió por todo París y por toda Francia, y pronto aquellos pobres como Lady Mary Herbert o como John Gage, que se habían sentido
víctimas de toda la especulación de unos cuantos banqueros, miraron con odio a quienes les habían sacado el dinero, entre ellos Richard Cantillon. Y se sabe que montaron una batalla legal contra él durante el año 1720. Bueno, en 1718 también tuvieron sus peleas, pero 1720 una pelea enorme, legal. Lady Mary argumentó que Richard Cantillon la había manipulado, la había difamado y que le había robado a ella y a su padre, que era un noble muy importante. Mientras que Richard simplemente asumió que la gente, le había entregado el dinero que él había querido, le habían pedido préstamos si él como humilde empresario, entrepreneur, en francés no sabía pronunciarlo, entrepreneur, tal vez, no lo sé, entrepreneur, vamos a dejarlo, se había defendido y había hecho su negocio. Todos sabían a qué se dedicaba él. Él no escondía nada. ¿Por qué tendría que responder ante las irresponsables decisiones de sus clientes? El juicio acabaron perdiéndolo Mary Herbert y John Gage. Y si Richard Cantillon había perdido algo, pues no lo notó demasiado. Para esa época ya era millonario y estaba en vistas de preparar una boda. Su boda con Lady Mary Ann O'Mahony, la hija de Daniel O'Mahony, el irlandés que falleció en la batalla de Ocaña, luchando en el bando contrario para el que trabajó Richard en la Guerra de Sucesión. Todo este mundo es muy pequeño, el mundo de las finanzas. No se sabe seguro qué tal se llevaban Richard y Mary Ann, pero se sabe que Mary Ann era una mujer muy bella, puesto que se conserva un retrato de su persona. Podéis buscarlo, es precioso, de corazón, y ella aparece en un ambiente muy bucólico, muy de la época, muy dieciochesco. Además, ese matrimonio sería bendecido con una hija, Henrietta, también llamada Enriqueta en español, si queremos verlo así. Pero en cuanto a los negocios, Richard lo había conseguido todo y buena parte de su dinero lo había sacado del país, por lo que se libró de las prohibiciones que pronto impuso el gobierno francés acerca de sacar oro, plata u objetos fabricados con este metal de Francia. ¿Para qué? Para evitar la fuga de riqueza, la fuga de metales, que podrían empobrecer todavía más al país después de que se hubiera descubierto que las acciones del Mississippi no valían nada, que las colonias francesas de la Luisiana no tenían nada de interés a simple vista, y después de que unos cuantos corruptos hubiesen repartido el dinero de la población, el dinero que la población había dejado en el banco, y que esos billetes de papel moneda no sirvieran para nada. Por lo que Richard, el único millonario o uno de los pocos millonarios en un país que se desplomaba. Y encima se había enriquecido a costa de saber que el sistema que había montado su amigo John Law era endeble, era frágil, podía venirse abajo. Y el tipo de interés era algo muy volátil. Law había jugado durante un par de años con él para conseguir que los franceses siguieran confiando en su moneda, pero Richard se había aprovechado de eso y había ganado. Se había aprovechado y había ganado dinero en su favor, por lo que pronto aceptó marcharse una temporadita al extranjero hasta que se calmara la situación. Después regresó a París, mientras que John Law tuvo que marcharse, tuvo que salir corriendo. Hay quien dice, como explico en el podcast, que vestido de mujer para evitar que lo lincharan. John Law falleció en el exilio. Muchos podrían llegar a pensar, después de escuchar cómo iniciaba este podcast, que él habría tenido algún interés en acabar con la vida de Richard Cantillon, uno de los hombres que le traicionaron, condenándolo a una vida de miseria, mientras que su amigo nadaría en la abundancia, como un tío Gilito del siglo XVIII. Es tentador pensarlo, pero también es falso, puesto que John Law falleció bastante joven. Murió en 1729, 9 años después de que todo el sistema que había diseñado para sanear las cuentas de la corona en Francia colapsara, y muchos años antes de que Cantillon apareciese calcinado en su casa. Sin embargo, a grandes rasgos, poco más hay que comentar sobre la vida de Richard. A partir de este momento, ya os he dicho que él se marchó una temporada fuera para evitar que, por si acaso, las autoridades francesas se sintieran tentadas de prenderle. De manera que, cuando regresó, todo había vuelto a su cauce. Aún le quedaron algunos pleitos, historias de duelos, de damas, de líos de faldas, con Mary Herbert, con John Gage y con un nuevo socio que se había echado, un hombre llamado Hughes, con el que habría querido montar otro banco. Pero, como Richard Cantillon era así, terminó timando a Hughes y consiguiendo que éste, en vez de ser su socio, se convirtiera en su empleado. De manera que todos los beneficios se los iba a llevar Mr. Richard Cantillon, lo cual es una historia curiosa.
De esta parte de su vida poco más hay que señalar. Podemos señalar tal vez el origen de su idea económica y el inicio de la redacción de su manuscrito, porque el libro que él escribió, Ensayos sobre la naturaleza del comercio en general, se empezó a escribir en esa época, a partir de la década de 1730. Es una época en la que, Richard cada vez se distancia más de su familia. A fin de cuentas, él era un hombre de su época, había tenido sus amantes, sus historias, y Mary Ann, paradójicamente, se sospecha que también tuvo las suyas. Una en concreto, que años más tarde, ahora os digo cómo acabó. Sea como sea, él llegó millonario, hasta una edad bastante avanzada. Un momento entre los 50 y tantos, 60 años, podríamos decir. Y, por supuesto, él se compra una casa, como gran banquero que es, de primer orden, en el centro de Londres. Es allí donde, al final de sus días, en aquella fatídica noche de septiembre de 1734, aparecería su cuerpo calcinado. Y como podéis ver, a Richard Cantillon no le faltaban los enemigos. Comenzando por contar a Mary Herbert y a John Gage, que seguían vivos y habían mantenido varios pleitos con él, pero Richard los había terminado ignorando y había terminado difamándolos a ellos. Continuando por John Law, que no podría haberle hecho nada simplemente porque ya estaba muerto. Y siguiendo incluso por la mismísima corona francesa, que digamos que tenía una relación extraña, o podríamos decir que tenía una relación extraña con la gente como Richard Cantillon, falta un personaje por mencionar. Lord Carnarvon, el hombre para el que Richard había trabajado en España y con el que había seguido teniendo negocios durante varios años. Años después, por supuesto. Nadie sabe exactamente por qué, pero en un momento dado la correspondencia entre ambos hombres se cortó en seco y pasó de ser una relación cordial, por carta, casi siempre, a ser una relación hostil. Se sabe que los hombres no se llevaban bien. Tal vez un robo, tal vez una estafa, tal vez un intento de engaño, deslealtad entre caballeros. Lo que se sabe es que Richard se había ganado otro enemigo para añadir a su lista. Esto casi parece una peli de espías. Yo lo digo porque siempre he pensado, aquí os digo que hago yo mis teorías, que Richard Cantillon había sido una especie de espía de los franceses que había sido enviado a España en camuflaje para que trabajara con los ingleses y pasara informaciones, aunque esto por supuesto son teorías. A fin de cuentas los banqueros tenían una libertad de movimiento entre bandos, entre facciones políticas, entre ideas muy amplia. Y Richard es el perfecto ejemplo de ello. Es un personaje muy de la Ilustración, muy de Dumas realmente. Por lo que si me preguntáis qué ocurrió de verdad aquella noche de 1734, qué ocurrió de verdad en aquel incendio, ahora os voy a contar lo que pasó, lo que se juzgó, a quién se juzgó y el mayor misterio de todos, ¿qué fue del gran economista? Las primeras pesquisas se dieron cuenta de que el incendio, con toda probabilidad, había comenzado en la habitación del mismísimo banquero, por lo que las teorías comenzaron a desarrollarse. Una, la más inofensiva, decía que tal vez Richard se había quedado dormido, trabajando, leyendo, haciendo sus cosas, y que, o bien por azares del destino, una mano suya hubiese golpeado el candelabro que daba luz a la estancia, o tal vez el aire de la ventana podría haber volcado las velas, provocando que algún tipo de cortina o de tela comenzase a arder y poco a poco contagiara el resto de muebles, seguramente de madera, de la estancia, para después comerse el resto de la casa. Pero esta posibilidad no acabó de gustar a todos, precisamente porque el dueño de la casa era quien era, tenía el dinero que tenía y había cabreado alrededor de Europa a toda la gente a la que había cabreado. De manera que los investigadores continuaron y al final hubo un juicio. Pero no se llevó ante el juez a ninguno de los personajes que ya os he descrito o sobre los que os he hablado, sino que se llevó a tres sirvientes acusados de haber entrado en mitad de la noche, haber rebanado la garganta de su jefe y haber prendido fuego a la casa intentando tapar sus huellas.
Claro, una excusa de este tipo implicaba que hubiese un motivo de peso para hacer tal cosa, y el motivo era el económico. Dicen que la mayor parte de los crímenes ocurren por amor o por dinero. En este caso el dinero tiene un peso enorme. Parece ser que Richard guardaba muchísimo dinero en plata y en oro en su casa, por lo que los sirvientes se habrían visto tentados de robárselo. Y como robar es algo muy endeble, Richard tiene enemigos, tiene amigos, podría rápidamente localizarlos, a pesar de la época, habrían decidido matarlo. Simular que había sido un accidente. ¿Quién se iba a parar a pensar en el oro? Pues sí, la gente buscó el oro. Bueno, quien dice la gente dice los guardias y el juez. Buscaron el oro y la plata del banquero y no lo encontraron por ninguna parte. Pero tampoco encontraron pruebas suficientes para acusar formalmente a estos sirvientes, de modo que al final terminaron quedando en libertad. Por lo que, nueva teoría. Hay quien dice que, o bien como cabecilla de los sirvientes, o bien en solitario, el antiguo cocinero de este hombre de Richard, Joseph Denier, podría haber ideado todo el plan. La clave aquí reside en los periodos, en la cronología. Richard Cantillon había despedido a Joseph Denier 10 días antes del incendio, supuestamente porque no le quería pagar o porque el cocinero le había pedido algún tipo de adelanto, de aumento, le había pedido dinero y el banquero no se lo había querido dar. Y esto había hecho que el ex empleado, furioso, seguramente rencoroso, hubiera decidido tomarse la justicia por su mano. No sabemos qué tipo de persona era Richard, pero desde luego tenía que ser alguien de nervios de hierro y con bastante pocos escrúpulos, si me lo permitís. No cualquiera se enfrenta a un hombre así, y mucho menos teniendo en cuenta quién era su familia. Y no hablo por su esposa, Mary-Anne, que en aquel momento se encontraba en Francia, a salvo, y en compañía de su amante y futuro marido, François Burkeley, miembro del ejército, y un hombre que se encargaría, años después, muchos años después, de publicar la obra económica que había escrito Cantillon cuando todavía estaba vivo. Más bien me refiero a otro amigo de Richard Cantillon, un poderoso noble inglés, Lord Bolingbroke, quien, se dice, habría sufrido tanto ante la pérdida de su gran amigo que el día siguiente a su fallecimiento, al incendio, se lo pasó rebuscando entre las brasas, gritando el nombre de Richard, negando que aquel cadáver fuese el de su amigo, gritando, suplicando que volviese. Dicen que Lord Bolingbroke fue aquel de entre todos los que rodeaban a Richard que más exigió al juez que hiciera justicia. Tenían que encontrar al cocinero, si es que los sirvientes no eran culpables de la muerte. Obviamente, Lord Bolingbroke nunca aceptó la posibilidad de que Richard hubiese muerto por accidente. El problema estaba en que, del mismo modo que el dinero de Richard no había aparecido, tampoco había aparecido el supuesto cocinero. Joseph Denier se había esfumado, y a pesar de las complicaciones de la época, que encontrar a un hombre que era cocinero, que era sirviente, que no era un grande, no era tan imposible. Por lo que se sospechó que tal vez podría haberse embarcado y haberse marchado a las colonias, o quizás estaría muerto. Tal vez sería el suyo uno de tantos cuerpos que tarde o temprano aparecerían flotando en el Támesis. Pero aquí hay algo que no encaja. Y es curioso porque el caso oficial de Richard Cantillon se cerró tal que así, y ni su esposa Mary-Anne, ni su amante, el amante de Mary-Anne y futuro esposo, François, es el que publicó su libro, publicó el libro de Richard, pero no pidieron que se buscase más. Su hija Henrietta, que con el paso de los años se convertiría en una noble al casarse, cuidado con subestimarla porque Henrietta Cantillon llegó a ser duquesa viuda de Stratford, ninguno pidió que se buscara más. Pero los historiadores posteriores y economistas posteriores que han estudiado tanto la figura de Cantillon como su obra han encontrado muchas luces y muchas sombras. Pero entre tanta luz y tanta sombra, a veces te encuentras relatos que pueden parecer fantásticos, desde luego tiene que ser imposible porque si no es muy raro, pero oye, que los milagros también suceden. Resulta que unos meses después del asesinato, del incendio que acabó con la vida de Richard Cantillon, un barco procedente de Holanda llegó hasta las costas de la colonia de Surinam, en América del Sur, y que en ese barco viajaba un hombre que se dio a conocer como señor Savigny, pero un hombre muy extraño. Llevaba una bolsa llena de documentos, llena de dinero,
Y era un hombre que dicen no habló con nadie durante la travesía. No se comunicó prácticamente con ningún miembro de la tripulación del barco, con ningún pasajero, nada. Simplemente quería llegar hasta Surinam. ¿Qué ocurre? Pues que cuando llegaban los barcos, y era todo de forma oficial, las autoridades holandesas a veces podían pedir documentos. Ya existían los documentos, no tantos ni tan sofisticados como ahora, pero existían. Para comprobar identidades, a lo mejor negocios, qué hacía esta persona allí, esas cosas. Pues se supone que al ver a este hombre tan extraño, le pidieron la documentación. Y aquí viene lo fuerte. El señor Savigny se dio a la fuga. Dicen que saltó del barco, se lanzó a la costa y a partir de ahí o bien se marchó nadando o bien se marchó corriendo calles a través, calles adentro, dentro del puerto, y que nunca consiguieron dar con él. No volvieron a saber quién era ese hombre. Pero aquí viene lo más fuerte de todo. Si esto os ha parecido curioso, ahora viene lo mejor. Cuando las autoridades abrieron la bolsa que traía ese hombre y cotillaron los documentos y el dinero, se encontraron que muchos documentos estaban firmados por la mano de Richard Cantillon, por lo que aquí tenemos que suponer dos posibilidades. Tal vez Joseph Denier, el supuesto cocinero, consiguió su cometido, efectivamente asesinó a su jefe, cogió el dinero y se dio a la fuga, pero si lo hizo, ¿por qué se llevaría tantos documentos de Richard Cantillon? ¿Y por qué fingir que se llamaba señor Savigny? Podría haber dicho que se llamaba Richard, aunque no habría sido buena idea porque ya era un hombre famoso en Europa. Pero también existe otra posibilidad, la más fantasiosa, la que más nos gusta a los economistas. ¿Y si Richard Cantillon no falleció? Se sabe que le debía muchísimo dinero a mucha gente, que otros lo querían ver muerto, que él era un hombre rico, pero un hombre que vivía muy a su aire. ¿Qué le habría impedido fingir su muerte para dejar de ser perseguido por los acreedores e incluso por la justicia? Tomar todo el dinero que tenía a mano, prender fuego a su propia casa y darse a la fuga, marcharse para irse a vivir a las colonias lejos de todo, lejos de aquellos que le habían molestado, lejos de aquellos a quienes se le había molestado y empezar de cero los últimos años que le quedaban de vida. Esto ya es un misterio que pertenece a la novela negra, a la novela de aventuras y que nunca quedará claro totalmente. Desde luego, yo creo que si hay algún elemento que juega en contra de esta teoría es el hecho de que Richard Cantillon ya era un hombre mayor cuando se supone que murió, por lo que no me lo veo yo saltando de un barco, dándose a la fuga y montando toda esta epopeya, yéndose a Holanda de incógnito, cogiendo un barco y yéndose a Surinam. No me lo imagino. Pero, oye, ¿no sería maravilloso que hubiese sido así? ¿No habría sido un final digno de novela para uno de estos antihéroes que antes muertos que capturados por la justicia? Sea como sea, con esto llegamos al final del podcast y espero que lo hayáis disfrutado mucho, que no os hayáis aburrido y que la historia os haya merecido la pena. Si es así, os agradecería mucho que os suscribáis al podcast, que dejéis un comentario, que me dejéis un me gusta y que me esperéis aquí para otro podcast de Relatos de la Historia. Como siempre, soy Marta, vuestra locutora de confianza, y ha sido un placer narrar para vosotros. De corazón, un beso a todos y nos vemos a la próxima.